Los saludo con la paz del Señor nuestro Dios. Sea dada la honra y la acción de gracias al Señor por cuanto Él nos permite la bendición de participar en estos momentos de el culto que se le brinda a la divinidad y también participar de el mensaje de la palabra de Dios. A nuestro Dios la gloria y la honra para siempre. En esta ocasión, hermanos, el programa de actividades de la iglesia ha programado el tema que se titula El perdón de las ofensas. Y es en el capítulo 18 del Santo Evangelio según San Mateo, en los versículos 21 y 22, que dice: entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. El perdón de las ofensas. Consiste, hermanos, en remitir la culpa, no tomar en cuenta las ofensas, los insultos, los agravios, olvidarlos. Eso es el perdón. Claro que en la siguiente palabra, que es las ofensas, no son pecados o faltas directamente contra Dios, sino contra el prójimo. La palabra de Dios, hermanos, hace diferencia entre lo que son las faltas, lo que son los pecados. En la ley que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí, fueron 10 mandamientos que estaban escritos en aquella tabla. Los primeros 4 mandamientos trataban o tratan de la relación del ser humano, del hombre, con Dios. Los otros 6 mandamientos, esos tratan de la relación del hombre con el hombre.
del ser humano con el ser humano, o sea, de relaciones humanas. En ellas, hermanos, el mandamiento, a partir del 5º mandamiento hasta el 10º, la ley que le fue dada al pueblo hebreo para que en el pueblo disfrutaran de tranquilidad, de paz, libres de conflictos, pero también, hermanos, la transgresión a esos mandamientos, cuando había faltas y pecados contra el prójimo, ameritaban disciplina, ameritaban corrección, y a veces era la pena máxima. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que el que deshonrare a su padre y a su madre, morirá. Fíjense la pena, la gravedad de este pecado, de deshonrar al padre y a la madre. También es ser humano, también es prójimo. Luego, no matarás. Después, no adulterarás. El adulterio es ofensa al cónyuge. Es pecado contra sí mismo, contra el cuerpo. Porque dice que todos los pecados son fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que adultera, contra su cuerpo peca, contra sí mismo. No solamente contra el prójimo, sino contra sí mismo. No robarás. No codiciarás. Todos, hermanos, todas estas prohibiciones en la ley se establecen para evitar la ofensa al prójimo. Cuando son, hermanos, otras faltas u otros pecados, San Juan en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 17, dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Hay pecado no de muerte. Y luego, hermanos, el sacerdote Elí, cuando miró el mal proceder de sus hijos, les llamó la atención y él les dice, si el hombre pecare contra el hombre, es la ofensa contra el hombre. Si el hombre pecare contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero, si alguno pecare contra Dios, dice, ¿quién rogará por él? Pecados contra Dios y pecados contra el hombre. Bien, mis hermanos, miramos que en esta ley
que le fue dada a Israel, hermanos, no exige. El israelita, hermanos, el que estaba bajo esa ley, la ley no lo obligaba a perdonar. No tenía obligación de perdonar ni de pedir perdón. ¿Por qué? Veamos, hermanos, lo que ahí mismo en el versículo 21, en el capítulo 21 del libro del Éxodo, algunos pecados sí ameritaban, como digo, la pena máxima. Dice el 24, 21-24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y cuando alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo entortare, darále libertad por razón de su ojo. Esta ley, hermanos, como podemos observar, hermanos, la ley era, le llaman del talión o de la venganza. No exigía el perdón, el olvido, hasta que hubiera satisfacción. ¿Me pegaste? Te pego. Dice, ojo por ojo. ¿Me lastimaste un ojo? También yo te lo lastimo. Y esa era la justicia. Mano por mano, herida por herida. Esa era la ley. Así estaba establecido, hermanos. Pasa ese tiempo, hermanos. Llega el tiempo de la corrección. Llega el tiempo de perfeccionar esa ley. Y precisamente el Señor Jesús, hermanos, dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley. Aquello era un bosquejo, una figura de lo que iba a venir después. Por eso, en el sermón de la montaña, el Señor, después de haber hablado acerca de las bienaventuranzas, dice, porque si vuestras justicias no fueran mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje locamente contra su hermano, será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo, será culpado del infierno de fuego. Fíjese, mi hermano, qué diferente ya. Parece que está abrogando la ley antigua, pero no, la está perfeccionando. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje locamente contra su hermano es culpado
es digno del juicio. Y si le dice inútil, tonto, fatuo, dice que es culpado del juicio y del infierno de fuego. Condenación, hermanos. No es cosa liviana, hermanos, ofender al prójimo, ofender al hermano o a la hermana. No es cosa liviana. Delante de Dios, hermanos, es pecado grave. Por eso dice, si vas al altar y ofreces tu presente y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente. El Señor dice, no te lo voy a recibir. Déjalo allí. Al cabo, no es acepto. Primero ves, arréglate con tu hermano. Y cuando hayas hecho la paz con tu hermano, entonces ven, ofrece tu sacrificio. Entonces sí te lo va a aceptar el Señor. Así, hermanos. Y luego dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla diestra, vuélvele también la otra. ¿Ve que ya no hay venganza, hermano? Ya no hay golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente. La ley que trajo Jesús, hermanos, que es la del amor, de la remisión del pecado, del perdón. En el capítulo 18 de este evangelio, hermanos, el Señor trata ampliamente de este tema. Porque, hermanos, es un tema, es una enseñanza de vital importancia para nosotros, hermanos. Es la nueva vida que nos toca vivir en el reino de los cielos, a partir, hermanos, de nuestro nuevo nacimiento en agua y en espíritu. Esa vida nueva, de la cual se habla, hermanos, es diferente. Es el oxígeno que se respira en este reino. La paz. Así debe ser, hermanos. De acuerdo a la doctrina, hermanos, la enseñanza que recibimos de Jesús. ¿Quiénes? Arrebatamos, hermanos. Este reino nos comprometemos a vivir así, de esa manera. Quien no tenga disposición, hermanos, no es apto para el reino de Dios. ¿Quién, hermanos, en este mundo, quién en este reino de pecado, hermanos, si lo golpean, le voltea la otra mejilla? ¿Quién, hermanos? En este reino de este mundo, ¿quién, hermanos? ¿Quién perdona o ruega por los que le persiguen, por los que le están lastimando, hermanos? La carne se revela y exige satisfacción a la venganza, hermanos. Esto es humano. No es algo, hermanos, extraño. Es la naturaleza humana, la naturaleza nuestra, del cuerpo.
que cuando creímos en el Señor Jesús, quedó deshecho allí en el bautismo. Este cuerpo de muerte quedó deshecho ahí, hermanos. Murió al pecado. Y el Señor Jesucristo, en la explicación, habían estado los discípulos, hermanos, allí discutiendo, porque ¿qué es? No escaparon a esto, hermanos. En el cuerpo apostólico había conflictos. Ellos disputaban el mayorazgo y decían, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el mayor? Cuando la enseñanza de Jesús, hermanos, San Pablo dice, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, antes se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en la condición como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Él les dijo, mis hermanos, lo que es la excelencia del servicio. Cualquiera de vosotros que quiera ser el más grande, sea como un siervo. Porque ¿quién es el mayor en este mundo? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues en este reino es el que sirve. Pero en el reino de Dios el mayor es el que sirve. El que se humilla, mis amados hermanos. Y ellos disputaban, dice, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Ahí es cuando dice que llamó a un niño y se los presentó. Mis hermanos, porque a lo mejor Pedro decía, pues yo soy el mayor, a mí me dijo el maestro que me iba a dar las llaves del reino de los cielos. O Judas, yo soy el tesorero, yo manejo la economía. O Juan, el cual se recargaba en el pecho del Señor y decían, yo soy el consentido del maestro. Entonces Jesús, hermanos, les hace esta explicación para que se ubiquen y nos ubiquemos nosotros, hermanos. Es ahí cuando dice el Señor Jesús, ay de los escándalos. Ay de los escándalos. Porque es necesario que vengan escándalos. Mas hay de aquel por el cual vienen los escándalos o el que los provoca. Mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino de asno en el cuello y que lo anegaran en lo profundo de la mar. Entonces, dice, mirad que no tengas en poco a uno de estos mis pequeños, porque sus ángeles ven el rostro, siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Fíjese, no se nos vaya a hacer fácil, hermanos, ofender o menospreciar, aunque lo veamos insignificante, hermanos. Tiene su ángel que ve el rostro del Padre cada día, hermanos. Porque hay en el cielo quien lo defiende, hermano. No está indefenso. Cuando el hermano remite la culpa y dice, yo todo se lo dejo a Dios. Dijo David, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Yo no. ¿Quién, hermanos? ¿Quién se atreve a levantar la mano contra el que fue comprado por la sangre de Jesús? Yo fui comprado con la sangre de Jesús. Usted, mi hermano, fue comprado
a precio de sangre, tan valioso como todos los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús. Decía Pablo, ¿tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? ¿Quién te dio potestad? ¿Quién? No tenemos derecho, nadie, hermanos. Nos merecemos respeto. Yo, hermanos, tengo que respetar a todos, niños, ancianos, hombres y mujeres. Ese es mi deber. Y yo creo que merezco respeto de ustedes, hermanos. Es mutuo, hermanos. Guardando así el equilibrio de la comunión y el amor fraternal, hermanos. Pero si yo empiezo a pensar, no, pues este está pobre, no sabe nada, es ignorante, no, es inútil, y se lo voy a decir, hermanos. Lo voy a lastimar, hermanos. Porque no falta en la congregación, hermanos. ¿Quién? Por ignorancia. Es por ignorancia o imprudencia, hermanos. Con sus acciones o sus palabras, lastime, hermanos, a alguien. El proverbista Salomón dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Lastima su palabra, hermanos. Hay quien así habla, hermanos, y se complace. Hay quien dice, mete la espada hasta el fondo, traspasa el alma. Como cuchillos, hermanos. No hieren la carne, pero parten el corazón. Lastiman el alma, hermanos. El Señor dijo en la parábola de la cizaña, cuando le dijeron los segadores, Señor, hay cizaña aquí. ¿No sembraste trigo? Sí. Pero tengo un enemigo. Tengo un enemigo que cuando en la noche se durmieron los segadores y vino y sembró cizaña. ¿La quitamos, maestro? No, déjenla crecer ahí. En el tiempo de la siega, entonces van a coger el trigo y lo van a coger al alfolí y la cizaña al fuego. Quiera Dios que yo no sea cizaña. No quiero ser cizaña. Pero la cizaña crece juntamente con el trigo. Y hay quien abusa del débil, del pobre, y lo lastima. Muchos, hermanos. Lamentablemente, es una realidad, hermanos. Es una realidad. Muchos se retiraron. Porque, hermanos, venimos del mundo, de un ambiente hostil, de un ambiente que nos fastidió y nos cansó, y nuestra alma busca paz, un remanso de paz, donde haya descanso, donde podamos estar a gusto. Llegamos a la iglesia, nuestra alma descansó, hermanos, del pecado, de la maldad. El Señor nos dio paz. Pero si alguien, hermanos, si alguien nos lastima y nos hiere, hermanos, muchos decepcionados se han retirado, hermanos. Y algunos decimos, es que este no era de Dios. No era de Dios, lo echamos a correr, hermanos. Pero cuidado, dice, hay de
los escándalos, porque es necesario que haya escándalos. Pero hay de aquel por quien son los escándalos. Porque Dios va a demandar, hermanos. Dios va a demandar esa alma, esa sangre. Entonces, cuando Jesús habla y dice, hermanos, explica, si tu hermano pecare contra ti, llámalo, dice. Tú y él solo, llámalo. Y dile, hermano, me siento mal contigo. Me lastimaste. Tu comentario me ofendió. Dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, dile a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Ese ya no es cristiano. No tiene disposición ni para reconocer sus errores, ni para perdonar, ni para pedir perdón. Entonces, Pedro, preocupado, hermanos, preocupado. Porque es cosa seria, hermanos. No es cosa liviana. Mire que cuando uno tiene un problemita, un asunto, un disgusto, algo, hermanos, un conflicto, sea en el hogar, o sea en el trabajo, o en la iglesia, hermanos, no se puede vivir así. Si es en el hogar, hermanos, se va el hombre al trabajo, va triste. No tiene ni deseos de trabajar, hermanos. La que se queda en la casa, triste también, hermanos. Perturba, hermanos. El problema, el conflicto, perturba el alma. Pedro dice, Señor, entonces, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuántas veces? Hasta 7. Pedro se le hacía mucho. 7. Le dijo Jesús, no solamente te digo 7, sino hasta 70 veces 7. En la versión, hermanos, de Lucas, el médico dice, Señor, aumentanos la fe. Quiere decir, hermanos, la enseñanza de Jesús. Quiere decir que no hay límite, hermanos. No hay límite. No puedo decir, nadie puede decir, bueno, yo ya lo perdí una vez, ya lo perdonó 2. Dice el Señor, si tu hermano viniere en el día y te dijere 7 veces, pésame, me duele, perdónale. Perdónale, dice. Y dicen los discípulos, Señor, aumentanos la fe. No es fácil, hermanos. Y yo me pregunto a veces, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Las dos cosas son difíciles, hermanos. Las dos cosas son difíciles. Entonces el Señor, hermanos, les presenta una parábola, la parábola de los 2 deudores. Dice que un rey empezó a hacer cuentas con sus siervos. Dice que uno le debía 10,000 denarios y lo mandó traer. Y buscaron en la contabilidad y resulta que debía 10,000 denarios.
Y el rey dice que lo mandó traer y le dijo que lo iba a vender a él y a su mujer y a sus hijos hasta que pagara la deuda. Pero aquel hombre decía, le rogó, se humilló y le dijo, perdóname, Señor, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Dice que el corazón de aquel rey se conmovió. Se movió a misericordia, hermanos. Y le perdonó toda la cuenta. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué gozo! El gozo del perdón, hermanos. Porque el perdón es un regalo, es una dádiva, es un don, hermanos. Entonces dice que este salió contento, de ahí ya no debía nada, pero en el camino se encontró un consiervo. Y ese consiervo dice que él le debía 100 denarios, mientras que él debía 10,000, su consiervo le debía 100. Y dice que le tomó y le exigió que le pagara, y aquel le rogó y no hizo caso, lo metió a la cárcel hasta que pague el último centavo. Sus consiervos lo vieron y fueron y le dijeron a su señor, mira, al que le perdonaste tanto, mira, ahí encontró a su consiervo. Y lo metió a la cárcel. Y aquel le rogó y no le perdonó. Bueno, venga para acá. Lo llamó. Dice, toda aquella cuenta te pagué. Toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti perdonar a tu consiervo? Entonces dice que lo tomó y lo metió a la cárcel hasta que pague lo último. Y la enseñanza, hermanos, la enseñanza que deja dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? En esta vida no podemos vivir así. Si somos cristianos, hermanos, no podemos vivir enemistados. Tiene que haber perdón, hermanos. Tiene que haber perdón. ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Cuántas veces? Hay hermanos que tienen la estatura para soportar la ofensa. Han alcanzado un grado de perfección en el que pueden sobrellevar a los flacos y pueden sobrellevar, hermanos, las ofensas. Porque sobrepuja el amor en Cristo. Porque dice que la caridad cubrirá multitud de pecados. No las toma en cuenta. Pero, ¿qué pasa con el agresor, hermanos? Si yo estoy ofendiendo a cada rato a mi hermano Otoño y él me soporta, él me perdona, pero mi cuenta está allá en el cielo, hermanos. Allá, con el Señor. Le estoy lastimando a su hijo, hermanos. Y él me perdona y él soporta. Pero la paciencia, hermanos, tiene un límite. Tiene un límite la paciencia. Y me ha perdonado 1, 2, 3, 7 veces. Pero ¿hasta cuándo? Es precisamente lo que dice Pedro, hermanos. ¿Cuántas veces? Hermanos,
El amor de Cristo, hermanos. El afecto cristiano. A fuerza de los agravios, de las ofensas. Hermanos, el amor, hermanos, se perjudica. Así como el matrimonio, hermanos, a fuerza de estar agraviándose, el amor se va acabando. El amor, hermanos, se termina y llega al grado en que el amor y el afecto se tornan en rencor. El corazón se endurece, hermanos. Cuando no hacemos caso, porque el alma, hermanos, percibe las cosas. El alma se entristece. Y cuando hay conciencia, hermanos, de que se ha faltado, que se ha lastimado al prójimo, hermanos, el alma dice, pide perdón. Necesitas pedir perdón. Pero el orgullo, hermanos, el orgullo, la altivez, la soberbia, la altanería, impide, hermanos. ¿Cómo yo me voy a doblegar? ¿Cómo yo me voy a humillar? No, no. Si quiere que me pida perdón él, yo no. Pero, hermanos, va a venir Cristo, porque luego hemos oído el comentario, yo ni quiero ir al templo, que voy a ver a fulano. Yo no lo quiero ver. Hay mucho odio. El amor fraternal se tornó en rencor, hermanos. Ahora ese rencor separa, hace que se aleje el hermano y la hermana. No hay comunión, hermanos. No hay paz. Es incómodo vivir así, hermanos. ¿Quién puede vivir así? Es necesario que alguien tome la iniciativa de una reconciliación. Alguien, hermanos. Si alguien, hermanos, ha llegado al punto en que ya es insoportable la situación, hermanos, y luego se acerca la Santa Cena. Dice San Pablo, hay muchos que están enfermos, están debilitados y otros duermen, porque así viven, hermanos. No han arreglado sus asuntos, no han arreglado sus problemas. Y algunos están enfermos, dice. Están enfermos, pero no del cuerpo, no del COVID, sino del alma, hermanos. Y eso, como un virus, los está acabando. No les permiten ejercer su servicio a Dios con toda libertad, hermanos. No hay crecimiento espiritual, hermanos. San Pedro recomienda, por tanto, eso. Es necesario que dejemos los fingimientos, que decimos la leche espiritual sin engaño para que por eso crezcamos, dejando, hermanos, el fingimiento. Esas cosas que estorban, que son los parásitos de la vida espiritual, hermanos. Es necesario quitarlos. ¿Cómo? El perdón, hermanos. Tenemos que quebrantar nuestro orgullo. Quebrantarlo, hermanos. Y llegar a un estado de humildad en el que diga, hermano, sé que te he ofendido. Porque en realidad, hermanos, en realidad nos amamos.
Nos amamos, pero el enemigo, hermanos, Satanás, el diablo, promueve estos conflictos para que nosotros estemos enojados, pero en verdad, hermanos, la realidad es que nos amamos y añoramos el tiempo, los días en que teníamos perfecta comunión, hermanos. Se perdió esa amistad y ahora el alma desea con toda la fuerza volver a las amistades perdidas. Pésame, hermano, perdóname. De todo corazón te pido, mira, yo te he ofendido, lo siento, perdóname. Pero de corazón, hermanos, incondicional. Y el otro estaba pensando lo mismo. Estaba pensando lo mismo que quería, hermanos. O a veces tiene que intervenir el pastor. Tiene que intervenir al pastor, llamarlos a consejo. Hermanos, ¿qué vamos a hacer, hermanos, si estamos enemistados? Y nos vamos a ver allá en el reino de los cielos con el Señor Jesucristo. ¿Vamos a seguir enojados? ¿Vamos a seguir con rencores? Si ya el oxígeno que se respira es el amor, hermanos, en la iglesia también. El perdón, hermanos, es un regalo de Dios. El perdón, hermanos, es medicina. El perdón es un bálsamo que trae, hermanos, sanidad al alma. Cuando viene el perdón, cuando aparece el perdón en la vida de los seres humanos que están envueltos en un conflicto, cuando llega el perdón, descansa su alma, hermanos. Es un alivio, hay gozo otra vez, se recupera el gozo de la vida, hermanos. Por eso no conviene, hermanos, no conviene que haya entre nosotros enemistades, sino que haya perdón. Hermanos, decía yo, hice mención de que las cosas que nos preocupan, hermanos, es que Cristo venga. Estamos esperando al Señor, hermanos. No sé si iremos a celebrar la Santa Cena, no lo sabemos, pero sea que la celebremos o no la celebremos, tenemos que estar listos, hermanos, por si Cristo viene en estos días. Estemos listos, hermanos. Y si hay algo que nos estorbe, ¿qué nos cuesta, hermanos? Doblegar, hermanos, ese orgullo que nos está matando, hermanos. Yo deseo que Dios bendiga esta palabra. Hermanos, sea un preventivo o sea medicina para el alma. De todas maneras, hermanos, esta es palabra del Señor. Dios les bendiga, el Señor les guarde.